Lo venimos siguiendo, seguimos sus análisis, la caracterización que viene haciendo de distintas temáticas y en particular lo que pasa en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Y la excusa hoy es partir un poco de este proyecto que está discutiéndose en la Cámara de Diputados a nivel nacional, que es el fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, y a partir de ahí, bueno, algunas otras cuestiones que él viene trabajando. Diputado del Frade, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la Universidad, desde Misiones. Hola Alicia, muchas gracias por llamar. Gracias por atendernos. Seguramente lo sacamos del seguimiento, no sé si está viendo la sesión de diputados, pero en principio me gustaría preguntarle si este proyecto que están discutiendo en estos momentos tiene que ver un poco con lo que ustedes creen es parte de la solución a la problemática de violencia en Rosario, en Santa Fe. Digamos que es una parte de la solución en tanto y en cuanto los fiscales federales y la justicia federal estén con la ganas de trabajar. Porque lo que hemos comprobado en todos estos últimos años, especialmente desde el año 2007 en adelante, en donde la Argentina comenzó a convertirse en un lugar de altísimo consumo y al mismo tiempo de exportación, la justicia federal en Rosario fue cómplice durante muchos años de lo que venía sucediendo con las bandas de narcomenudeo. No los investigó a muchos de ellos que terminaron siendo verdaderamente temibles, como es el caso de Esteban Lindor Alvarado. Durante 3 años fue protegido prácticamente con la justicia federal. Así que ahora es de esperar que frente a todo lo que ha tenido trascendencia internacional, especialmente a partir de lo que fue el atentado contra la familia Rocuso Messi, genere por lo menos una posibilidad de que trabajen. Si eso está bien, se puede llegar a pensar que es interesante. Igualmente el problema de la violencia tiene más vínculos con lo que significan los territorios, y en esos territorios la eliminación de los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario que le corresponde a nuestra política santafesina. No lo va a resolver la justicia, lo va a resolver la política. Así que me parece que es una jugada para adelantar, porque además fue por consenso que lo que se está votando en el Congreso de la Nación, pero es un paliativo que habrá que ver si se complementa con otras medidas. Acá hay que hacer una serie, insisto, de medidas en donde mucho tiene que ver, insisto, lo que se defina desde la política santafesina. Lo escuchábamos también en algunas de sus exposiciones relacionar íntimamente a la instalación del narcotráfico, entre comillas, en la zona con la dictadura cívico-militar que acabamos también de recordar un nuevo aniversario, ¿no? ¿Qué tiene que ver la dictadura con la instalación de este tipo de crímenes? El primer cargamento de 200 kilos de cocaína llegó desde Bolivia a la zona franca que estaba en el puerto de Rosario, justamente de Bolivia. Eso fue un negocio establecido entre Jorge Rafael Videla, a cargo del terrorismo de Estado, y Hugo Banzer, que hacía lo mismo en Bolivia. Fueron 200 kilos de cocaína que fueron denunciados en su momento por un integrante de las bandas, en este caso parapoliciales, como Gustavo Bueno, que está preso hoy en Brasil y que definió que esto era para liberar todo el noroeste argentino para los que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Es decir, fue un claro negocio paraestatal, porque es un negocio ilegal desde el Estado, que generaron las dos dictaduras, y desde entonces tenemos 45 años de la ruta de lo que significa el río Paraná en torno a esta cuestión del narcotráfico. Del Frade, y un poco volviendo a esta discusión que se da en el Congreso ahora, ¿no?, del fortalecimiento de la justicia federal penal, en este contexto de crisis y además de cuestionamientos al Poder Judicial, ¿no es como reforzar un aparato que va a seguir como criminalizando a los sectores de siempre, que son los sectores como más vulnerables, esa cadena más vulnerable de esta problemática? Sí, pero en realidad si los fiscales hacen bien su trabajo, van a empezar a ver que detrás de las bandas de narcomenudeo justamente tienen que empezar a aparecer los lazos del dinero,
eso es fundamental hacerlo, y me parece que justamente en relación a esto, ya con otro criterio, va a haber mucho más prudencia en hacer lo del control social. De hecho, el control social ya está existiendo a través de algunas medidas que se han tomado, que tiene más que ver con lo que viene recetando Estados Unidos de la década del 90, esta idea de considerar el narcotráfico como un fenómeno terrorista, tal como se consideraba a lo que ellos llamaban la subversión durante los tiempos de la doctrina de seguridad nacional en la década del 70, y que justificaron los golpes de todos en toda América Latina. Pero me parece que lo que debe quedar claro es que ya no hay mucho lugar para eso. Hay que denunciar que esto de la militarización del problema del narcotráfico es un negocio solamente para el narcotráfico. Cada vez que el ejército ha participado en cualquier país de América Latina, hubo más muertes civiles, más negocio, más lavado de dinero, más violencia, y los ejércitos de cada país se fueron convirtiendo en los primeros carteles de esos países. Pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Brasil. Así que es fundamental por lo menos salir a decir esto. Lo de la justicia federal, insisto, con todo el descrédito que tiene la justicia federal, no solamente en toda la Argentina, sino particularmente en Rosario, con todo esto, me parece que no termina generando un hecho que consolide la estructura judicial. Al contrario, creo que va a estar muy observado de lo que hagan esos futuros y futuras fiscales en Rosario. Delfrade, y la comunidad, la sociedad tanto de Rosario como de Santa Fe, ¿cómo interactúa con esta problemática? ¿Cómo se organiza para también no solamente enfrentar, si se quiere, entre comillas, pero no sé, para demandar otras cosas, para disputar otras agendas, inclusive en ese contexto, que pareciera que en Rosario y Santa Fe lo único que hay es narcotráfico, digamos, ¿no? Sí, en primer lugar esa idea que generalmente en un país profundamente unitario como este, que descansa su cabeza en todo lo que le ponen en la cabeza los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, eso por supuesto no tiene nada que ver con la realidad cotidiana en Rosario, en donde en los barrios más ulcerados por la cuestión de los homicidios, siempre la gente, por su cultura obrera, por su memoria trabajadora, sale a trabajar todos los días a pesar de los pesares. Eso es algo hasta maravilloso, si se quiere, porque es la valentía sencilla de la gente sencilla, algo extraordinario. Así que más allá de ese mito, claramente en Rosario lo que siempre hay, como en cualquier lugar de una enorme cultura laboral, todos los días las grandes mayorías van a buscar el peso a través del trabajo que se encuentra. Así que lo que más que nada hace la gente es seguir adelante y tratar, entre otras cosas, de empezar a ver, y ya empieza a verse eso, la necesidad de separar a los que liberan la zona, que son los policías corruptos que forman parte de las bandas. Todas nuestras bandas son narcopoliciales, como lo hemos dicho muchas veces. Estas bandas narcopoliciales son barriales, no son carteles. No tiene sentido traer el ejército, no tiene sentido traer tantas fuerzas federales, porque todo lo que ha hecho las fuerzas federales en las 10 veces que vinieron tuvieron poca incidencia en realidad con el número de homicidios, porque el año pasado, cuando más fuerzas federales había en Rosario, más homicidios se produjeron en Rosario. Así que claramente el tema es la recuperación de los barrios desde la política. Eso es lo que hay que hacer, eliminando los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad. Usted hablaba, y fue muy crítico con el envío justamente del ejército a los barrios en esta última medida que anunció el presidente. ¿Ya está presente, efectivamente se concretó la llegada del ejército? Sí, se han visto algunas fotografías incluso que se difundieron ayer de ingenieros del ejército argentino trabajando en los barrios. No se sabe bien por qué están los ingenieros trabajando aquí, porque acá en Rosario hay muchísimos ingenieros, hay muchísimas organizaciones sociales, hay muchísimos sectores que quieren trabajar en los barrios. El anuncio de Fernández lo hizo en el contexto del combate al crimen organizado, como dijo él mismo, por eso dijo lo del ejército, después los manda desarmados. Entonces no solamente hace lo que le dijo Patricia Bullrich que haga, sino que después Patricia Bullrich lo corre por derecha diciéndolo que para qué lo llevó desarmado, lo cual tiene una lógica casi de acero. Lo cierto es que efectivamente esto es la receta de los Estados Unidos. Acabamos de leer que el gobierno nacional también va a mandar fuerzas federales, incluso también integrantes del ejército al Gran Buenos Aires. La verdad que estamos ante el despliegue de un plan que fue ideado por Estados Unidos de la década del 90 en adelante, y es muy triste que esto pase
en la Argentina, en medio en que se profundiza esta asqueante presión del Fondo Monetario Internacional y lo que vos bien decías de lo que significaba una Corte Suprema de Justicia a favor de los intereses concentrados de la Argentina. Así que la pelea es grande, pero debe ser así, porque estamos por cumplir 40 años de democracia en una semicolonia como es la Argentina. Así que imprescindiblemente estos debates hay que darlo así, de forma abierta y por la gente, y con la gente. Y además la necesidad de estar todo el tiempo discutiendo estas cosas, porque en provincias como las nuestras, después del anuncio del presidente Fernández, ya han salido sectores vinculados a la producción yerbatera más concentrada, si se quiere, también pidiendo al ejército para, entre comillas, controlar el delito rural en una provincia donde los indicadores de... Para controlar el delito rural en Misiones, cuando sí, algunas voces que aparecieron diciendo eso, o sea, como que van corriendo también los límites de lo decible. Aparte la cuestión de lo que significa exacerbar el sentimiento de inseguridad con ese tipo de declaraciones, lo mejor es que empiezan a habitar en el territorio del absurdo, de la ignorancia. Así que lo que me parece que lo que hay que marcar es eso, simplemente hay que leer la historia reciente de los pueblos latinoamericanos, incluso cercanos, como Uruguay, Paraguay, Brasil, y ahí nos vamos a dar cuenta que eso no tiene nada que ver con combatir el delito. El ejército está para la defensa de una agresión extranjera. Estos son delitos vinculados en todo caso a la seguridad y le corresponde a las provincias resolverlo con la política de la provincia. El tema es ese, que después los grandes partidos que han gobernado la provincia hasta acá, le viene bárbaro la cuestión del delito, porque a los que son oposición hoy, esos delitos les sirven para ganar las elecciones que vienen. Además hay que poner de fondo, están también nuestros bienes y recursos naturales, ¿no? Los intereses que tienen... Eso es lo que es clave, y por eso es tan importante también marcar quién está manejando eso, especialmente con el anuncio que hizo ya el embajador norteamericano en Paraguay el año pasado sobre que se van a manejar, van a imponer el plan maestro de la hidrovía. Hay que tener muy en cuenta eso, no solamente por las riquezas que se van por el Paraná, por nuestros ríos, sino también por lo que queda como último y gran recurso de agua dulce que tiene el mundo, que su última gran reserva es el acuífero guaraní, que está por debajo de todos nosotros. Así que hay que estar muy alertas y hay que decirlo permanentemente. Delfrade, muchas gracias por este tiempo. Para mí un privilegio, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Delfrade, diputado de la provincia de